bienvenidos nuevamente a este programa de Cábala. Bueno, vamos a continuar como nos quedamos la ocasión anterior, con esta idea del alma. Gus, bienvenido nuevamente. Hola. Y bueno, cerramos el programa anterior con la pregunta del trabajo, ¿no? O sea, entonces tenemos que trabajar para desarrollarnos y evolucionar. ¿Y qué papel juega el alma en esto, no? Bueno, primero que todo, podríamos decir que el alma tiene como dos viajes. Uno en el descenso, o en otras palabras en la manifestación y en la adquisición de un cuerpo físico, y otro de regreso o ascenso en el desarrollo de la conciencia y podríamos decir en el ejercicio de su libre albedrío, porque el libre albedrío es un gran obsequio que tiene el alma, ¿sí? Cuando a veces me preguntan, oye, si los ángeles tienen alma, o sea, digo, no, los ángeles no tienen alma, los ángeles tienen un propósito definido y cuando ese propósito definido se cumple, regresan a la matriz universal de la conciencia cósmica. Pero cuando se necesita otra vez, se vuelven a manifestar y regresan a la matriz. El alma humana, al adquirir un libre albedrío, lo que sucede es de que surge de la matriz cósmica, pero ya tiene un propósito de existencia definido, que no, a la hora de la muerte, no retorna y se fusiona y deja de existir, sino que permanece la identidad. En el programa anterior hablábamos de que el alma se construye una identidad. Pero esa identidad pues inicia como de una manera muy incipiente, ¿no? Cuando el alma forma las condiciones de un cuerpo físico que puede albergar la conciencia, pues lógicamente que la primera conciencia podríamos decir que es una conciencia animal. Algunos le llaman el Nefesh Hayah, el alma vital o de la vida, que es como la fuerza de vida que tiene un individuo. De hecho, cuando nosotros vemos a una persona enferma, la vemos como apagada. De hecho, cuando está en un proceso terminal de muerte, se apaga. Quiere decir que su vitalidad se está apagando. Esto tiene que ver con esa alma vital al que nos referimos. Y está conectada, como decíamos en la charla anterior, con el instinto y este deseo de sobrevivir. Pero ese estado animal, por así decirlo, llega a un punto de balance. Porque los animales realmente no tienen conciencia del bien y del mal. O sea, un animal, pues simple y sencillamente responde ante los estímulos de acuerdo a su propia naturaleza y sus propios instintos. No está trabajando maquiavélicamente a ver cómo daña a alguien, simplemente va a reaccionar. A lo mejor la vida y ha sido entrenado para reaccionar de una manera, pero es instintiva, o sea, no es porque tenga la conciencia plena del bien y del mal. Sin embargo, el ser humano sí tiene esa posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Recordemos que en el jardín del Edén no nomás estaba el árbol de la vida, sino también estaba el árbol del conocimiento del bien y el mal. Quiere decir que en el momento en el que nosotros nos alimentamos de la polaridad, tuvimos la opción de elegir, que a final de cuentas eso es el producto de llegar a este mundo. Podríamos decir que era un alma unida, un alma en perfecto balance en ese paraíso o jardín edénico, y después al encarnar aquí ya se divide y lo que surge, la primera división, es emociones y pensamientos. Déjame preguntarte una cosa. Creí que le vas a contestar ahorita que estabas explicando. Pero si estábamos tan a gusto en esa unidad primordial o en ese paraíso, ¿por qué descendimos? O sea, ¿a quién se le ocurrió decir, bueno, pues vamos a chambear allá abajo, a pasar hambres y...? Bueno, parece... el saber qué es lo que quiere Dios es un poco complicado, ¿no? Podemos suponer, y los sabios de la antigüedad pues nos de la antigüedad y modernos, porque sabios siempre hay, nos dan cuenta de esa experiencia mística y nos dicen que, bueno, en este plan divino, el descender en la materia involucra que toda la divinidad, el creador, pueda llegar a todos los rincones y a todos los límites de su creación, aún el físico, que es el más alejado de él. Y para él necesita a alguien que dé cuenta de ese mundo manifestado y se construye, podríamos decir, a la humanidad. Entonces la humanidad, para la Cábala, somos una especie universal importantísima,
porque permitimos que se complete el plan divino de extender la luz en todos los mundos, en todos los niveles, si lo prefieres, en todos los planos, hasta el físico. Y esa es la misión de la humanidad como tal. Y en esa misión portamos la esencia del bien. O sea, venimos con esa capacidad de bendecir y de hacer de la vida algo hermoso. Sin embargo, cuando descendemos y nuestras almas crean ese vehículo animal instintivo, y después surgen las primeras emociones y los primeros pensamientos, esos pensamientos y emociones están más unidas a lo animal, a lo instintivo, y más alejadas de lo espiritual y trascendente. Entonces los humanos nos hacemos, pues podríamos ser un poco bestiales, ¿sí? Entonces, dos cosas. Primera, sí tuvimos un libre albedrío, sí se nos invitó a escoger qué queríamos. Después descendemos, olvidamos todo, digo, así lo entiendo, ¿no? Olvidamos todo, inmediatamente que llegó al cuerpo humano, en este caso, no siendo animal, esa es otra pregunta, que sería el cuerpo humano, el alma un animal se puede reencarnar en animal, pero ahorita me contestarías eso. Bueno, en el cuerpo humano yo elijo, pero olvido todo lo que tenía de mi conciencia de alma y empiezo de cero. ¿O tenemos algo ahí que nos va guiando? No es que lo olvidemos, o sea, al Neshama a veces los cabalistas le llaman el alma durmiendo. Quiere decir de que el alma, para expresarse completamente, necesita un cuerpo y una psique, o sea, emociones, pensamientos, subconsciencia, lo suficientemente purificada, lo suficientemente fuerte o poderosa, para poder recibir todo el influjo divino del alma. Porque si no, pues la fragmentaría, por así decirlo. La vasija no sería suficientemente fuerte y sería rota o fragmentada por tanta energía, tanta luz, tanta conciencia. Entonces, el alma crea las condiciones para que se dé un proceso evolutivo. Ahí es donde entra lo que preguntaba sobre el trabajo. O sea, cuando salimos del paraíso se nos dice que pues, nos tendremos que ganar el sustento con el sudor de nuestra frente, ¿no? Esto implica de que salimos de un estado en el que instintivamente buscábamos el alimento y podríamos decir estamos en un estado natural y empezamos a desarrollarnos, y lo que desarrollamos es la conciencia humana. Al principio muy incipiente, por eso decía que es como muy animal. ¿Qué quiere decir esto? El ego, el primer ego, la primera identidad que se crea, está más asociada con patrones de recibir únicamente para mí, sin compartir. Entonces, en otras palabras, el egoísmo es muy grande, como si fuéramos niños todavía que no nos podemos valer por nosotros mismos, y cualquier migaja, cualquier cosita la queremos para nosotros porque estamos muy pegados a lo animal, ¿no? En el momento en que empezamos a crecer, esa alma empieza a despertar. Esa alma inmanente, por así decirlo, va a ser un viaje hacia lo esencial. O sea, de la esencia a la inmanencia es el descenso. Pero después de esa parte divina que está encarnada, empezamos a regresar de nuevo a lo divino, pero con la gran ventaja de la experiencia de todos los mundos, de haber vivido el cuerpo físico, las emociones, los pensamientos. Eso es lo que se conoce a veces en Cábala como tikkun, la capacidad de restablecer el balance a partir de una experiencia vivida, ¿no? Trayendo las bendiciones del espíritu a través del alma, ¿no? Entonces, la palabra hebrea para trabajo, avodah, también es la misma palabra que está asociada con el servicio, y en otro contexto con la adoración. Quiere decir de que en el momento en que nosotros empezamos a trabajar de eligiendo lo que ya no queremos con condiciones más deseables, más bellas, más armónicas, pasando de emociones y pensamientos animales hacia emociones y pensamientos más humanos, entonces el alma empieza a florecer, y eso se llama evolución. Pero a lo mejor no nos da en una vida. O sea, si me van a entender, pues tenemos una vida temporal, ahorita se ha extendido bastante, ponle promedio 80 años, pero realmente hay una cosa bien interesante. ¿Por qué las instituciones educativas de todo el mundo no enseñan lo más importante? Lo más importante es a amar, a descubrir en qué somos buenos y cómo podemos servir,
hacer lo que nos gusta, por supuesto, a cuidarnos a nosotros, a cuidar nuestro cuerpo, a cuidar nuestras relaciones, a poner límites. O sea, ¿por qué no nos enseñan a vivir? Bueno, esa es otra pregunta muy complicada, ¿no? Yo creo que eso es economía, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que para la sociedad es importante. Entonces, tú dices, bueno, pues que el amor es súper importante, ¿sí? Ah, bueno, pero pareciera ser que es más importante el tener estabilidad económica. Entonces, a lo mejor nos jaloneamos más a esa parte. Bueno, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, sí es muy importante amar, pero si no tienes que comer, y a lo mejor ahorita no lo vemos porque el mundo está más desarrollado, te vas a un supermercado, si no vives en un país, no me voy a meter con los comunistas, pero Sí. si no vives en un país comunista casi puedes conseguir cualquier cosa. Pero si nos imagináramos 1000 años atrás, yo creo que sería más complicado, ¿no? Tal vez la desforestación o algo te empieza a complicar de que no encuentres los frutos, todo eso. Entonces yo creo que a lo mejor esta idea que nos compramos y después nos vendimos es de la economía, de que se mueva rápido y demás, nos enfrascamos y tenemos superávit alimenticio en algunos lugares. Por supuesto, y eso genera riqueza, ¿no? Sin embargo, el alma tiene un propósito, ¿sí? Y ese propósito nosotros lo identificamos con la labor, el trabajo que nos permite vivir de manera, podríamos decir, plena en la vida material. Ese es el propósito. Pero el sentido, el por qué hacemos eso, es el amor. O sea, son dos cosas bien, a veces las disasociamos cuando deberían estar unidas. El propósito es cómo servimos y cómo trabajamos y cómo de alguna manera colaboramos con toda la sociedad. Pero eso debe tener un sentido de trascendencia y lo que le da sentido a la vida es el amor. Entonces, y no me estoy refiriendo únicamente al amor de pareja personal, ¿no? O sea, porque tenemos un amor natural, ese amor natural es el amor que está asociado con nuestros padres. ¿Cómo es posible que, no sé, una hembra del lobo pueda amamantar a unos gatitos? O sea, no más, son enemigos o se lo va a comer. ¿Dónde está ese amor? Ah, bueno, eso es un amor natural. O sea, la naturaleza ama porque preserva la vida. Pero también tenemos un amor fraterno, de amistad, un amor, podríamos decir, ahora sí de pareja, un amor trascendente o divino. O sea, el amor nos da sentido, ¿no? Le da ese propósito del alma un para qué o por qué lo hago, ¿no? Entonces sí va a ser muy importante que estemos conectados. Entonces el alma te va proporcionando las condiciones para que tú experimentas y puedas crecer para descubrir ese propósito de tu vida, pero el propósito de tu vida también te va a dar esa conexión con el amor y eso va a ser bellísimo. Va a ser muy, muy padre. Yo creo que mencionaste, no sé si en estos programas o en alguna clase que te escuché, el romper la barrera o la ilusión de que estamos separados todos. Yo creo que sería, no sé si para este programa, el darnos cuenta de no estar separados, que nos pudieras explicar más, porque eso yo creo que nos acercaría para la unión, lo que es amor, porque a veces pensamos que nada más podemos amar a los que nos rodean o a nuestra gente más cercana. Para la Cábala nosotros venimos de una condición unida, o sea, nosotros venimos de una condición de ese Adán Kadmon, de ese Adán cósmico, donde toda la humanidad está unida, como si fuera una ola de vida, todo está compenetrado. Pero en el momento en que se hace esa separación de experiencia polarizada y adquirimos una identidad personal, nos separamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que toca? Empezar a evolucionar, empezar a crecer y empezar a volvernos a unir, pero un arco evolutivo diferente. Ya no como veníamos sin la experiencia de la encarnación, pero ahora vivir esa unidad, esa plenitud, pero ya porque yo decidí estar unido, porque entiendo que en esa colaboración, en esa unión, mi trascendencia está asegurada, y no nomás eso, sino que está realmente toda la esencia humana. Todos estamos compenetrados, estamos... y sí rompe una barrera en cuanto a una conciencia muy personal hacia una conciencia transpersonal. Entonces, sí estamos buscando retornar esa unidad,
pero en un arco evolutivo diferente de cómo veníamos. Y bueno, pues... Oye, nos queda lo que te comenté en la pregunta, reencarnación, dijiste sí, no para todos, ¿verdad? No todas las religiones piensan lo mismo, pero en la Cábala reencarnamos, como en algunas otras culturas, en animales. La Cábala lo concibe así. Bueno, yo creo que eso lo vamos a dejar para el siguiente programa. Porque en tiempo para que nos vean. No, tratamos de hacer programas breves, porque sabemos que ustedes están muy ocupados. O sea, la vida moderna nos pone en situaciones de una dinámica mucho más rápida. Y bueno, la idea es de que estén tomando como capsulitas de esta información que puede ser valiosa para ustedes y que pueden retomar más adelante en cualquier momento sin tener que tener una hora de espacio de clase, ¿no? Además tiende a ser más aburrido y más tedioso, ¿no? La idea es que esto sea dinámico y bueno, pues esta pregunta la podemos contestar. Bueno, hasta el otro programa voy a saber si reencarno en perro o en vaca. Está bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Suscríbanse, por favor. Si te gustó este programa, pues comparte el video, dale un like y suscríbete a este canal y estarás recibiendo mucho más información y todos los programas. Saludos, hasta luego.